Me gradué perfectamente, estuve a punto de no hacerlo, pero afortunadamente todo se arregló y sí me gradué. Me gradué, pero no me gradué con la especialización en teatro porque reprobé expresión verbal y no quise recursar un año más, entonces saqué mi título solo como bachillerato. Me gradué. Fue muy divertida, muy enriquecedora por la oportunidad de poder tener un tronco común el primer año y sobre todo conocer el trabajo y la forma de pensar desde distintas áreas el mismo objetivo. Nunca me enteré de alguien que fuera injustamente expulsado. Los que hubo durante mi generación en el tiempo que estuve ahí siempre tuvieron causas. Incluso a varios se les perdonó lo que habían hecho, entonces no creo que no hay problema en cuanto a esa parte. Muchas veces hay cierta preferencia por ciertos alumnos, o sea, cada maestro tiene sus preferidos, eso no va a cambiar. Para mí fue una experiencia muy interesante y divertida. Me divertí mucho, había materias obviamente como todos que no nos gustan, ¿no? Pero pues para mí fue pues un trámite, por así decirlo, ¿no? Obviamente aprobar sin demora las materias académicas para seguir estudiando obviamente lo que yo quería. Me di de baja por razones de salud mental. Me había dado de baja temporal, pero decidí ya no volver. Bueno, fue un conjunto de relaciones sociales y también conflictos con los maestros y sentía que ya no podía florecer en ese ámbito. Principalmente porque en momentos pasados de mi vida tuve acercamientos con las drogas y cuando yo ya lo había dejado, al entrar a CEDART conocí a gente que me volvía a acercar a ese tipo de sustancias. Conozco a una de mis ex compañeras igual que tuvo una experiencia en donde la dieron de baja injustamente. Pudo recibir más apoyo de parte de los maestros para recibir la educación que se merecía y poder concluir sus estudios en esa preparatoria. Reprobé el sistema de recursamiento, entonces pues estaba como en el reglamento que si no aprobaba esa materia pues ya era baja definitiva, entonces no la aprobé y me dieron de baja. Y en específico yo creo que mi caso fue injusto, no nada más porque me dieran así de baja, sino que me he enterado de casos que han recursado la materia 3 veces. Yo fui a preguntar antes de la baja si me podían dar la misma oportunidad y me dijeron que no, que eso era una mentira, que eso era un rumor. Y yo les dije, ¿por qué esta persona lo pudo hacer, no? ¿Y por qué yo no? ¿Cuál es la diferencia? Y me decían el mismo argumento, ¿no? Eso es una mentira, eso te lo inventaron y solo es un rumor que corre entre alumnos. Hay casos, incluso dentro de la escuela, y lo voy a decir tal cual, de abusos que no se toman y no sabes cómo un abuso te afecta mentalmente, ¿no? Saber que tienes a una persona que es un abusador en tu salón y tener que ir diariamente, pues te desmotiva, ¿no? Y un administrativo debe de hacer algo. Y no se hace nada, se han metido cartas en el asunto, o sea, interminables veces y no pasa nada. Tuve una pequeña crisis de depresión, dejé de entrar a clases, empecé a ir al psiquiatra, me medicaron con pastillas muy fuertes para dormir, entonces pues llegó un punto en el que ya no podía estar despierta en ningún momento, entonces pues ya dejé de entrar a clases y dejé de hacer tareas, entonces pues reprobé todas las materias. Hay muchos maestros que sí reprueban injustamente y que por lo mismo del favoritismo basan sus calificaciones y sus clases en base a eso. Fue una etapa en la que pude desarrollar tanto mis cuestiones personales, mi desarrollo artístico. También me resultó muy agradable el poder conocer a personas que hoy en día siguen siendo grandes personas que quería mucho. Y también algunos profesores se quedaron en mí y siguen permaneciendo sus enseñanzas, sus clases, y me llevo en general una gran experiencia del CEDART. Para mí en lo personal me afectó que me expulsaran, ya me había establecido en un lugar, ya tenía mis amigos y después volver a empezar, ¿no? Pero sí creo que hay personas a las que podría afectarles negativamente por muchas razones, por el estado de su salud mental, ¿no? Principalmente no sabes cómo lidian esas personas con un trato así. Digo, yo puedo, ¿no? Soportarlo, me quejo y esto, pero hay personas que no sienten esa libertad.
Y no sé, me parece un poco indignante que le den más credibilidad a un maestro que a un alumno siendo una escuela. Influye bastante porque, bueno, en lo personal, a todas las personas que he conocido de CEDART que por lo menos les ha pasado por la mente darse de baja o que han tenido conflictos en esa escuela, han llegado a tener mucha depresión y mucha ansiedad y pues, no sé, eso siento que es algo que no se debe dejar pasar. Maestros y maestras de ambas partes y muchas veces se quedan en el olvido, a pesar de que algunos se sepan, otros casos ni siquiera se conocen, otros son muy normalizados por la facilidad que tienen para hacerlo, o sea, tienen el contexto necesario para poder abusar de su poder. En su posición de maestros rara vez, y sobre todo los que tienen plaza, rara vez les va a pasar algo, porque no van a perder su plaza, porque van a preferir mucho antes hacer distintos procesos, investigaciones que al final concluyen a lo mucho en mandarlos a otro plantel, a otra área, digamos, que no esté frente a alumnos. Sin embargo, al final se sabe que se quedan muchas veces con su plaza dentro del instituto. Recuerdo que había un profesor específicamente que si no te iba también en su materia, te pedía, ok, te paso si me traes unos chilaquiles y una coca, ¿no? Entonces, pues tú a gusto, por no sobreesforzarte en entregar como las tareas y todo, sabías que al final este profesor te iba a pasar si le llevabas eso. Eso era uno que recuerdo. Y luego había otros que solían pues matar clase de alguna manera disfrazada, ¿no? Yo recuerdo un profe en específico que como que muchos alumnos le llevaban desayuno y así, y los pasaban. Sí, como algunos profesores que pues, le pedían a las alumnas como verse después y así. No sé si era algo mutuo, pero igual, o sea, creo que ya está como esta conversación de qué tanta voz tiene, pues sí, una chica, no sé, menor de edad con un profesor de 40 o no sé cuántos años. Entonces sí, creo que va un poco por ahí. Hubo una situación que era como un poco injusta de un profesor del área de teatro, que cuando nos pedía hacer reportes de obras, había como una clara preferencia hacia los chicos, como esta cosa de, sí, no revisaba tan arduamente sus trabajos como los nuestros, y les pasaba pues mucho más sencillo que a nosotras. Creo que a mí, o sea, nunca me reprobó, pero creo que las compañeras que reprobaba sí iban como a quejarse a dirección, etc. Creo que los profesores son los que marcan mucho más allá de la profundidad en la que puedas abordar las materias, ¿no? El conocimiento que traen los profesores y la manera en la cual dan las cosas, dan los elementos para conocer la materia, creo que son los más importantes, ¿no? Y son En mi materia de actuación tenía un profesor que pues no era como muy justo a la hora de evaluar, entonces notábamos en mi generación, las chicas sobre todo de teatro, que el profesor tenía como preferencia a los hombres, cuando con nosotras era muy tajante en lo que nos pedía, y con los chicos solía ser, sí, despreocupado. Entonces no nos parecía justo eso. Cuando presentábamos un monólogo, un chico presentó el mismo monólogo que yo, se equivocó bastantes veces, incluso más que yo, y me reprobó a mí y a él lo pasó. Entonces yo decidí ir a comunicarlo a la subdirección, cuál era el asunto, y me comentaron que este maestro ya tenía como varias quejas de alumnos con la misma temática y con comentarios. Recuerdo una vez en expresión verbal que estábamos haciendo monólogos, entonces le dije a la maestra que dijo que yo no tenía la capacidad para hacer ese monólogo y que mejor eligiera uno más fácil. Me sentí discriminada un par de veces en sus clases por un cambio físico que tuve. Sentí que no tenía nada que ver con su materia, el comentario que hizo. Esa misma maestra no respeta los pronombres con los que se identifican algunas personas que no son del género, que no son cisgénero. Yo estaba en un grupo de primero de recursamiento y como que no tomaba en cuenta a los alumnos de recursamiento. Yo sé que no soy su primera alumna de recursamiento. Hay otra que le pasó exactamente lo mismo que a mí. También la reprobó porque, pues sí, no acreditó el examen, pero tampoco brindó ninguna herramienta para que yo pudiera entender qué es lo que estaba pues en el examen, en los trabajos. No veía interés en ella, en enseñarme a mí, ni en pues darme apoyo, ¿no? En cualquier otro medio. Y con otra maestra también tuve un problema, pero era muy grosera. Siento que abusaba en algún modo de su poder, ¿no? De su autoridad. Me hacía preguntas y cuestiones que pues no tenían nada que ver con la clase, ¿no? Muy externas. Mencionó en algún momento cómo me habían criado y cosas así, ¿no? Siento que hay mucha división de grupos, hay muchas personas que son muy doble cara y
y yo sé que hay muchas personas que han salido de ahí muy lastimadas por los mismos alumnos. La convivencia que se generaba en los salones, en los pasillos, cuando había alguna presentación, algún concierto, generalmente eran muy buenas experiencias, un muy buen ambiente. Era ameno y era relajado en muchos sentidos, ¿no? Desde, obviamente, que no veníamos como con un estrés, ¿no? Que yo sí noto mucho actualmente las nuevas generaciones. Ya cuando entrabas a CEDAR, creo que siempre había como un cobijo, ¿no? Muy marcado, una reciprocidad en el sentido de estar pendientes de todos y estar como lo mejor posible, ¿no? Sí, yo sí considero que sí había una buena comunicación en todos los aspectos, tanto entre compañeros como alumno-maestro, ¿no? Pues sí, se hizo un espacio muy, muy lindo, muy, pues sí, un grupo seguro, en el que todos nos apoyábamos, nos echábamos ánimo, muchas ganas.